Bendito es Dios. A ver si me acomoda bien el sonido, porque soy medio opaco. Bien. Cuando el Señor Jesucristo resucita, le da un mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Lo han leído alguna vez, ¿verdad? Un mensaje que empieza con una exhortación. Ahí en Apocalipsis 2, versículo 4, dice: tengo contra ti algo, el Cristo resucitado. Tengo contra ti algo, que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Escuche por favor. Luego siguen los otros mensajes y llega a la séptima iglesia. Es la condición de la iglesia. ¿Cómo empieza la tibieza espiritual? Dejando el primer amor. Ahí empieza la debacle espiritual para los congregantes. Luego llega a decir: mejor frío o mejor caliente, porque tibio te voy a vomitar de mi boca, dice Jesucristo. ¿Sí lo han leído alguna vez? Y no les causa un estremecimiento que sea usted una persona tibia en las cosas de Dios. ¿Sí? Porque si no les causa estremecimiento, quiere decir que está usted bien metida y bien metido con Dios, en una intimidad poderosa. ¿Y qué produce el dejar primer amor? Tibieza. ¿Por qué? Apocalipsis 3:20 dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. El dejar el primer amor provoca tibieza. ¿Por qué? Porque hemos sacado la palabra, sacamos al verbo de la iglesia. Ya no se predica la palabra, ya quieren sermones de 30 minutos y música de 2 horas. Ya sacamos la palabra de la iglesia y la sacamos de la casa. ¿Cuántos de aquí tienen su sacerdocio con su familia en su casa, con los que viven ahí? Porque hemos sido llamados a tener un altar en la casa. Eso nos los deja, pero bien enseñado, Abraham. Abraham, donde llegaba con su familia, levantaba un altar. No como el altar con velas y todo eso, no. A donde él llegaba, levantaba un altar. ¿Tienes tu altar en tu casa? No estoy diciendo que pongas velas. Tu altar está en tu corazón. Mateo 6 lo dice: cuando ores, entra en tu recámara y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Iglesia, ¿tiene usted su relación con el Señor? ¿Tiene usted su altar familiar? Porque está usted en peligro. Es un peligro de muerte eterna. Por favor, no me hagan caso a mí, háganle caso a lo que dice la palabra. Sí. Juan 10, versículo 10, vaya conmigo, por favor. Juan capítulo 10, versículo 10. Vamos a tener 3 enseñanzas sobre este tema. Dios nos da vida el otro domingo y el tercer domingo vamos a terminar con este tema. ¿Cuál es? El tema: Jesucristo trajo vida abundante. Es a lo que vino el Señor. Jesucristo trajo vida y vida abundante. ¿Dónde está esa vida abundante en su corazón? Esa vida que se refleja hacia los demás. En medio de las tormentas de la vida, en medio de todas las circunstancias que se nos dijo que nos iban a acontecer, el mundo te va a aborrecer, tendréis lucha, pero confiad, yo ya he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo. ¿Ya tiene usted Juan 10:10?
Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida abundante, espiritualmente hablando. Ese es el contexto espiritual. Por eso nos dice que el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. No estoy hablando de los ladrones de carros, no, de los ladrones espirituales. Eso es lo que estamos viendo aquí. El ladrón, el propósito del ladrón que dice es robar, matar y destruir. Versículo 1 de ahí de Juan 10, que dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El que no sube por la puerta, ¿quién es la puerta? Cristo. Cristo es el verbo, es la palabra. Ese ladrón viene con motivos puramente egoístas. Viene para conseguir sus propios deseos. Mata. En cambio, nuestro Señor Jesucristo no viene al corazón humano con ninguna razón egoísta. Viene a dar, no a que le demos. Primero Él se da por nosotros y luego espera que nosotros nos demos a Él. ¿Por qué amamos a Cristo? Porque Él nos amó primero. Primero Él nos manifiesta su amor en la cruz y espera, te lo revela como hijo de Dios, para que nos entreguemos totalmente a su vida. Y si vivimos para el Señor, vivimos, dice la palabra en Romanos. ¿Vivimos para el Señor? ¿O vivimos para nosotros? Y si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, morimos para el Señor. Ya que vivamos o que muramos, somos del Señor. De aquí en adelante nadie vive para sí, dice la palabra. Ya usted como hijo de Dios, ya no vive para usted misma, usted mismo. Ese es el termómetro para saber si somos o no somos. Si somos simpatizantes o somos hijos de Dios. Yo batallo con esto en las predicaciones. No puedo hablar otra cosa. He querido hablar otra cosa, pero no puedo. Porque la Biblia es pura exhortación y luego consolación. Te exhorta, te arrepientes, te consuela el Señor. Entonces viene el Señor Jesucristo a nuestra vida para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. ¿Para qué? Para darle a las demás personas de esa vida. Mi copa está rebosando, dice el Salmo, pero solamente lo decimos retóricamente. Retóricamente, o sea, nada más se oye muy bonito, pero no es una experiencia que su copa rebose. Que su copa rebose. Después de ser salvados, no solo tenemos vida, sino tenemos una vida abundante. Vida en abundancia. ¿Y cuál es uno de los propósitos divinos de venir y darnos vida y vida abundancia? Hay un propósito de haber venido Cristo a tu vida. Colosenses 1, no es que te dé un buen trabajo, no es que te sane tus enfermedades, ¿no? Y un propósito mayor que eso. Colosenses 1, ya lo tiene usted, versículos 26 y 27, dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado. ¿Quiénes? A sus apartados, a su iglesia. A su iglesia. Es un misterio. Muchos han enseñado que la iglesia empieza en el Antiguo Testamento. No es cierto, ya lo estudiamos aquí. La iglesia empieza en el día de la fiesta de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. La primera vez que aparece en la palabra iglesia es cuando el Señor Jesucristo dijo: yo edificaré a mi iglesia. Y esa iglesia empezó con puros judíos.
con puros judíos. La mayoría de los escritos del Nuevo Testamento es escrito por judíos. Hay un gentil, ¿cómo se llama el gentil? Un doctor Lucas, un gentil, o sea, no nació en Israel. Pero la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento son escritos por judíos. Entonces aquí vemos cuál es uno de los propósitos divinos, versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cada hijo e hija de Dios, nacidos de nuevo, ya conocen ese misterio, ya el Espíritu Santo les reveló este misterio a través de los apóstoles en las predicaciones. ¿Sí? ¿Y qué cosa es ese misterio? Nos dio a conocer las riquezas de la gloria. El cristiano es rico, el que lo entiende es rico, no materialmente, sino espiritualmente. Y la añadidura se acomoda a tu casa. No tienes que andar peleando porque tengas unas finanzas adecuadas. Haz lo que Dios dice y Él se pone de acuerdo contigo y te va a dar lo que necesitas para esta vida. Quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia. No tenemos que decir sonríe, Cristo te ama. ¿No has escuchado eso? Esa es una mueca. Sonríe, Cristo te ama. Bendito es Dios. Amén. Es una verdad, esta es una verdad que Cristo vive en nosotros, que nunca ningún hombre podría haber llegado a conocer por su propia inteligencia. Por eso se llama revelación. Revelación. Los gnósticos decían que podíamos conocer el Evangelio con la mente. No es cierto. Es una revelación. Revelación. Tú puedes tener en tu mente que Cristo es el que murió por ti, pero si esa palabra que Cristo murió por ti no está en tu corazón, no te ha sido revelado, vives como viví yo, como sedicente hijo de Dios. Yo sabía que Cristo había muerto por mí, pero yo vivía como demonio. Mucha gente así tiene ese concepto y ese criterio. Creen que Cristo murió por ellos, pero no les ha venido la revelación a su vida para entregar tu vida completamente al Señor. ¿Estoy bien? Cristo en vosotros, o sea, Cristo vino a ser morada en tu vida. Vino y ahora eres ungido, eres cristiano. ¿Qué es lo que significa cristiano? Ungido. Entonces, cuando Él viene a tu vida, tienes esa vida abundancia, y esa vida abundancia la transmites a la gente que te rodea y a la que no te rodea. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Puedes llevarle esperanza a la gente que está perdida, a la gente que está en conflictos, a todos, prostitutas, homosexuales, lesbianas, bandidos, secuestradores, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos la llave. Dicen allá por otro lado que le dieron las llaves a Pedro, sí, pero también más adelante se las dieron a los apóstoles y después nos las dieron a todos los hijos de Dios. Tenemos la llave para abrirle el cielo a las personas con el Evangelio. ¿Qué estamos haciendo con esto? 1 Corintios 11:1, esto ya se lo sabe de memoria, ¿sí? Donde dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo tuvo esa vida abundante, por eso fue tan eficaz la vida de Cristo a través de él, porque él imitaba a Cristo, no se quedó sentado.
Por eso tuvo esa capacidad de decir: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Vean la vida abundante que tengo, que me ayuda a soportar 3 veces haber sido azotado por los judíos, haber sido encarcelado, haber sido dejado como muerto. Esa vida abundante en mí me ayudaba a seguir hacia adelante. Estaba en la cárcel y escribe en el libro de Filipenses: regocijaos en Dios. Y otra vez digo: regocijaos en Él. ¿Quién en la cárcel se regocija? Y estaba en la cárcel por predicar el Evangelio. La última vez que estuvo en la cárcel estuvo en la cárcel que se llamaba la prisión mamertina, que está a escasos 1 kilómetro de donde está el Vaticano. Y esa cárcel mamertina era especial porque era hacia abajo, se bajaban y ahí estaban los calabozos. Ahí llegó Pablo, ahí estuvo Pablo, y después fue sacado para cortarle la cabeza el emperador romano. Y eso se lo dijo el Señor. Por eso el mismo Pablo dice: yo ya estoy cerca, ya estoy listo, Timoteo. Por eso te he encargado la vida abundante. ¿Sí? Estas cosas que has oído de mí, enséñaselas a hombres fieles que han de ser idóneos para enseñar también a otros. La estafeta que quiere pasar Dios te da la vida abundante para que sigas viviéndola y predicándole el Evangelio hasta el último momento de tu vida aquí en la tierra. No para que vivas para ti o para otras cosas. Él es la respuesta para todas las cosas, pero siempre queremos nosotros buscar las propias respuestas y nos frustramos. Sed imitadores de mí, ¿no vieron? 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y si vamos más hacia adelante, vaya conmigo al libro de Efesios. Que esto yo cuando lo leí fue algo que tocó muy fuerte mi mente y pensaba yo: ¿cómo es? ¿Cómo es esto, Señor? Efesios 5, versículo 1, donde el mismo Pablo le dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Escuche el llamado. No es cualquier cosa el llamado para ser parte de la iglesia de Cristo. El que hayas hecho una oración y dijiste: te acepto, Cristo, eso no funcionó. Porque no funciona. Tienes que nacer de nuevo, tienes que arrepentirte, y ese arrepentimiento no lo produce nadie más que el Espíritu Santo. Romanos 2, versículo 4 lo señala. ¿Sí? Tú no te puedes arrepentir por ti misma ni por ti mismo. Es la palabra que te lleva, te guía al arrepentimiento cuando reconoces tu maldad. Pero si no la reconoces, es que yo no soy tan malo. Hace en la clase dominical nos decían de aquel fariseo que decía: Señor, yo no soy como este publicano, yo soy la última Coca-Cola en el desierto. Y así hay muchos. Conozco algunos que dicen que es que yo no pequé. ¿Quién dice que no? Si tienes la naturaleza caída, no es el pecado, tú ya naciste en pecado. Todos nacemos en pecado, ¿sí lo sabe? Nuestro amigo Felipillo nació en pecado, por eso tiene que ser instruido en el camino de la vida eterna. Instruye al niño en su camino, y el Señor te promete la otra parte: y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Esto yo lo repito y lo repito. Yo sé que les causa molestia a mucha gente, porque un día trajeron a sus niños a una congregación y de repente se desvanecieron a los 12, 14, 15 años, empezaron a tomar sus propias decisiones. ¿Qué pasó? ¿Fallaron los maestros o falló el papá en la casa? ¿Sí? Porque traes a tus hijos para que los maestros colaboren contigo, para que aprendan a caminar en esta senda estrecha. No los traes para que los entretengan, espero que no los entretengan los maestros, sino que vacíen la palabra en esos niños. Que aquí haya nuevos nacimientos, que sea una maternidad ahí, los maestros de los niños, orando por los niños, que ahí haya nuevos nacimientos en esos niños. Y aquí también.
No voy a pensar, va a llegar, vamos a poner un nuevo nacimiento. No me refiero a eso. Que usted tenga a Cristo en su corazón y viva esa vida abundante. Que la gente vea la alegría de su salvación, como oraba el rey David después de haber pecado tan gravemente. Él le decía a Dios: devuélveme el gozo de mi salvación. Personas que van a la iglesia, van para acá y para allá y no han sentido el gozo, no se les ve más tristes sus ojos, sus niñas parecen señoras, ya perdieron todo por estar viendo tanta televisión y otras cosas y no estar viendo la luz. En tu luz veremos luz. Bendito sea Dios. El cristiano genuino es el único que lleva dentro la única respuesta para un mundo perdido. El cristiano genuino es el único que lleva la respuesta para un mundo que cada día se oscurece más. Entonces Pablo nos dice que seamos imitadores de Dios. Y aquí en Efesios 5:1 ya leímos, ¿verdad? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega la vida de Cristo a imitar al Padre? Ser como el Padre. No comunicarte con los pecados de los demás. Dice la misma Biblia que si hay uno que se dice que es cristiano y es adúltero, mentiroso, fornicario, etcétera, no comáis ni con el tal. Pero ahí estamos comiendo con ellos, ¿verdad? Probablemente porque son parte de nuestra familia. Es algo muy, muy, muy especial lo que Dios pide, amados hermanos. Tal vez hemos escuchado por muchas décadas un evangelio muy elástico, pero Dios nos está enseñando lo que debe uno de hacer para llegar al cielo. Primero, ¿cuál es? Arrepentirte. ¿Sí o no? Y luego creer en el evangelio, en esto. ¿Por qué creer? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. ¿Cuál es nuestra fe? En lo que está escrito en la palabra. Si Dios lo dice, yo lo creo y yo vivo de acuerdo a lo que dice la santa palabra de Dios. Les he dicho, yo no tengo la óptica suficiente para saber qué es bueno y qué es malo para mi matrimonio ni para mis hijos. No lo puedo, yo no puedo calificar qué es bueno. Es que no le veo nada de malo, eso es algo que nos ha estorbado. Porque usted dice que no le ve nada de malo. Pero ¿qué dice el Señor? Hay de aquellos que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Tenemos una guerra espiritual, Satanás contra usted, contra mí, contra su familia. ¿Cómo ha dejado Satanás su familia? ¿Cuánto tiempo tiene usted sentado o sentada en una congregación? ¿Y cómo está su familia después de 5 o 10 años de estar asistiendo a una congregación? Eso es preocupante, amados hermanos. Por eso dice Pablo en 2 Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No queremos, nos molestan las verdades que Dios nos dice. ¿Sí? Por eso Pablo decía, si yo pretendiera quedar bien con los hombres, quedaría mal con Dios. ¿No leyeron ahí de un muchacho que mató a un agente ministerial, creo que fue en Torreón, ayer? Agarró la misma pistola del ministerial de la policía y le pegó en la cara varios tiros al papá, porque el papá le empezó a regañar que dejara las drogas. ¿Sí? Hasta ahí está la maldad. ¿Tus hijos te obedecen? ¿Por qué no te obedecen? Lo vamos a ver más adelante. Bendito Dios. Entonces, ¿para qué se nos dejó?
para predicar el Evangelio. ¿Y qué más se nos dio? Juan 20, por favor. Juan capítulo 20. Yo les mando por ahí, no sé si los vean ahí, algunas cosas. A lo mejor no lo creen, pero yo descanso, porque no estoy perdiendo el tiempo cuando mando los mensajes. No agarro el teléfono para jugar, para estar mandando que los alerte. Juan 20, 21. ¿Ya lo tiene usted? Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. No les dijo: ¿por qué huyeron del huerto cuando me detuvieron? Ya se los había dicho Jesucristo, que iban a detener al pastor y las ovejas huirían. Pero llega y les dice: paz a vosotros. ¿Cómo iban a necesitar esa paz sus apóstoles y todos sus seguidores? Una paz que está por encima de todo entendimiento. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Isaías 26, versículo 3. Mi paz os dejo, dijo el Señor, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Cuál es la paz que te da el mundo? Canciones, fiestas, cuando pagan tu quincena, cuando te pagan tus utilidades, etcétera, tu aguinaldo. Esa es la paz. Te sientes muy a gusto cuando traes un peso en la bolsa. Cuando no lo traes te sientes molesto o molesta. Pero ¿por qué, si tienes al dueño de todo el oro y toda la plata dentro de ti? Si a lo mejor no traes dinero es porque no trabajas. O haces compras que no debes de comprar y te metes en muchos conflictos. La Biblia nos enseña a llevar unas finanzas adecuadas. Bendito sea Dios. ¿Ya tiene usted? Entonces ahí Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces no nos enviaron a luchar con nuestras propias armas. No podemos, es imposible. Por eso se nos dio el Espíritu Santo. Como mi Padre me envió, así yo los envío. Y sopló vida en sus discípulos, y ya nadie los pudo detener, ni la muerte. De todos los discípulos, los apóstoles, solamente uno no murió atormentado, que fue Juan. Los demás murieron de una muerte muy tremenda. Aquí los hemos visto. Los mataron. Creían en un Cristo verdadero. Nadie da su vida hablando espiritual, por algo que es una fábula. Sin embargo, hay muchos que se suicidan por amores frustrantes, ¿no? Pobrecito. El sexo no es una necesidad, ¿sí lo sabe usted? La necesidad es comer, dormir e ir al baño. Necesidades fisiológicas. Pero despierta el sexo desde los 8, 9, 10 años que andas agarrándote ahí con tus compañeros y tus papás ni en cuenta, y al ratito hay muchas jovencitas embarazadas. ¿Por qué? Porque no nos hemos percatado de lo que Dios nos dice. Dios no tiene la culpa de cómo estamos viviendo como iglesia. Probablemente seamos los predicadores y aquellos que no se quieren salir de una congregación, aunque les prediquen mentiras. Es que el pastor que tú me diste. Se van a escuchar muchos estos, como se escuchó en el huerto de Edén. Es que la mujer que tú me diste, tú tienes la culpa, tú me la diste. Siempre evadimos nosotros la responsabilidad. Siempre tenemos a quien echarle la culpa. ¿Por qué ya no te congregas? No, es que el pastor es un hermano. ¿Por qué te congregas? Entonces, ¿a qué vienes? ¿Cuál es el criterio con que vienes a reunirte? Adorar a Dios y a ser instruido en el camino. Si ese no es
el concepto de congregarnos, entonces estamos lejos de lo que Dios quiere con la iglesia. ¿Por qué? Porque todos somos rasposos, ¿sí lo sabe usted? Todos somos unas lijas bien tremendas y Dios nos pone para que nos lijemos, para que nos soportemos unos a otros, porque estamos en un cambio, en un proceso. Por eso el Señor nos da el Espíritu Santo para soportarnos unos a otros, pero hay gente que no se soporta de ella misma o bien misma. Eso ya es otra cosa. Les dio el poder para seguir haciendo lo que empezó Cristo a hacer. Como mi Padre me envió, así yo los estoy enviando. Y sopló vida y vida en abundancia. Ahora la pregunta, la interrogante, ¿qué cosa es? Estamos viendo esto. ¿Qué ha pasado con la iglesia? O más bien, ¿qué ha pasado con los seguidores de Cristo? Desde el principio de los siglos después de Cristo hubo un hombre llamado Agustín de Hipona. Él escribió un libro que se llama La Ciudad de Dios. Este hombre era monje, fue convertido. Agustín, aunque unos dicen que no, la historia lo dice. Este hombre fue el que habló de dos tipos de iglesias. La primera vez que se escuchó esta expresión, la iglesia visible y la iglesia invisible, salió de la boca de San Agustín de Hipona. Hay una iglesia visible, esta es una iglesia visible. ¿Me estoy dando a entender? Pero de esta iglesia que estamos aquí, ¿cuál es la iglesia invisible? La que el Señor conoce. Segunda de Timoteo 2, versículo 19. Conoce Dios quiénes son los suyos. Conoce Dios quiénes son los suyos, teniendo este sello: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Ese es el sello. No anda en fiestas paganas, no andan tomando, no andan diciendo cosas que no deben de decir. Tienen ese sello, están apartados para Cristo, es lo que significa santo. Isaías 35:8 dice: este camino es de santidad, y por torpe que seas, si caminas en santidad, no te vas a extraviar, dice. Este camino es de apartamiento, este camino es de santidad. Somos vasos sagrados. Por eso dice el Señor: no toquéis lo inmundo. Sed santos como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir, dice el Señor. ¿Qué ha pasado con los seguidores de Cristo? Pablo nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 14, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Ya lo tiene usted? Efesios 5, versículo 14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí habla a aquellos que ya se volvieron tibios, que ya parecen más muertos espirituales porque no se ve la vida abundante en ellos. ¿Sí? Despiértate tú de los muertos. ¿Qué haces entre los muertos? ¿Qué haces ahí en esas reuniones vanas? ¿Qué estás haciendo ahí si tú no eres de este mundo? Dice el Señor. Yo no estoy hablando del trabajo donde estés o en la escuela. Ahí hay muchos muertos. Tienes que trabajar. Tienes que ir a la escuela. Y yo en lo personal, amada iglesia, no quiero que me reclames y le digas a Jesucristo: este hombre me enseñó mal. Este hombre me dijo 90% de verdad y me comporté. Le vamos a echar la culpa a los pastores. Y unos sí van a seguir, porque van a ser así. Se llamaron pastores ellos mismos. Un instituto no te hace pastor, es un llamado.
y luego entras a estudiar. Despierta entonces, dice el Señor, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Me estoy explicando? No. La vida del seguidor de Cristo debería ser siempre un sermón predicado. Tu vida debe de ser un sermón que predica a Cristo, la vida abundante. Es al que necesitan ver las personas, no al pastor, no a los músicos, no. A Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ver la vida abundante que Jesucristo mismo dijo: yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Por eso repito, David decía: devuélveme el gozo de mi salvación. Devuélveme el gozo de mi salvación. Bendito Dios. La forma de vivir del cristiano denuncia las tinieblas que le rodean. La forma de tu vida como cristiano, o sea, la vida de Cristo, está denunciando la oscuridad que hay a tu alrededor, las tinieblas que hay. Por eso no te quieren, si es así en tu vida. Por eso te rechazan, por eso te ultrajan, se burlan de ti. Los incrédulos debieran ser impactados y reconocer que el cristianismo genuino es vida abundante. ¿Por qué? Porque el inicio del cristianismo, el que trajo el cristianismo, el mismo Cristo nos dijo que había traído vida abundante. El clamor actual hacia los seguidores de Cristo está en Efesios 5:14. Despierta tú que duermes. Te está diciendo el Espíritu Santo: despierta tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Aliméntate de la lámpara de la luz. Versículos 15 y 16 de Efesios 5 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Si hay algo en que debemos de poner diligencia, es en nuestra salvación. Cuidar vuestra salvación, ¿cómo? Con mucho temor y mucho temor. Que pasas ahí, si eres un hombre mujeriego y ahora eres cristiano, ya no, y pasas por ahí y ves algo que te puede llamar la atención y traerte problemas, huyes. Mirad con diligencia. Y viceversa para las mujeres. Mira, ser diligentes. Somos muy diligentes en otras cosas y no es malo. Pero si tu diligencia está más apegada a las cosas terrenales que a las cosas espirituales, estás en un peligro muy grave. Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como las vírgenes necias de Mateo 25. ¿Sí las han leído? Las que no entraron porque no conocían, Cristo no las conoció, no tenían relación. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo caminan los sabios? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahí está la respuesta. ¿Tenemos temor de Dios? No. Al fin le pido perdón y ya. Conceptos que traen cosas que no son verdaderas. Versículo 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estuvimos en Matehuala el domingo pasado y la persona que viene aquí a tomar el curso nos invitó a su casa, donde nos reunimos, es en la casa de su mamá. Y nos invitó a su casa, tiene escasez
la hermana trabaja. Entramos y ahí en su casa, ya cuando venimos el lunes, ya de regreso, ya en su casa, pues, pidió permiso 1 hora, 1 hora y media para atendernos y luego se fue a su trabajo. Pero nos llevó a su casa, quería platicar con nosotros y encontramos una mesa grande, llena de moños. Ella y sus hijitos, Eduardo y la otra niña, se ponen a hacer moños para venderlos y tener lo suficiente para la manutención de la casa. ¿Sí? Porque el esposo se fue, como hay muchos que son irresponsables. Qué bueno que se fue porque hay que se quedan y hay que mantenerlos, ¿no? Y le dice mi esposa, y no se lo dijo por otra cosa. ¿Sí? ¿Cómo le dijo? Si esto es lo que haces en tus tiempos libres. No, dice, esto es mi segundo trabajo. No tengo tiempo libre. Pero tenemos esa expresión, ¿no? Es que es mi tiempo libre, no tenemos tiempo libre. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y si hay alguien que sabe que tiene que aprovechar el tiempo, son aquellos que son llamados hijos de Dios en el cielo. La vida del seguidor de Cristo, repito, debe de ser siempre un sermón predicado. ¿Sí? Y aquí en estos pasajes se nos está llamando a redimir el tiempo, a comprar el tiempo. Es decir, no perder ninguna oportunidad de llevar vida a los muertos espirituales. La muerte está pero muy fuerte. ¿Se han leído los periódicos? ¿Cuánta gente están matando? ¿Y la iglesia qué está haciendo? Revivir el tiempo significa vivir vidas marcadas por la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Primeramente en tu vida, si tú no vives en santidad, no verán al Señor. Y lo más terrible es que sin santidad tampoco vas a entrar ahí arriba. La gente tiene que venir y ver a Cristo en tu corazón, en su santidad. ¿Cómo te vistes? ¿Cuál es tu léxico? ¿Qué hablas? ¿No has escuchado esa palabra que dicen? Yo la escucho mucho, se dice, no manches, dice. Si usted supiera lo que significa, yo creo que sí lo sabe. Pero como es el mundo ahí, lo dice, pues se escucha bien bonito, ¿no? ¿Verdad? En lugar de que el mundo nos copie, nosotros copiamos al mundo. Eso es lo que pasó en la iglesia. El mundo se metió a la iglesia. Bendito sea Dios. Vivir una vida marcadas por la santidad. Tener acciones de misericordia y palabras de ayuda. Eso es Cristo en vosotros. No vas a juzgar a un hombre borracho de tu familia, vas a orar por él. Y vas a pedirle a Dios un tiempo para llevarle la palabra. No le vas a decir que eres un borracho, eso ya lo sabe. El evangelio son buenas nuevas. Hay alguien que te puede sacar de ahí. Que se va a enojar, que se enoje. Pero díselo. Allá ellos. Allá ellos. Yo te he hablado aquí, no sé si les comenté hace tiempo, un jovencito que vino, que era homosexual, aquí vino y aquí se le estuvo ministrando, y dice, es que yo no quiero, me gustan los hombres, pero yo no quiero nada con los hombres, quiero ser un hombre normal. Hay un clamor de esa gente, y que debemos de estar pendientes de esa gente que está mal. La homosexualidad es algo, es un pecado inmoral como el adulterio, como la fornicación, que pueden llegar a ser poseídos demoníacamente, sí es cierto.
con el masoquismo, que tienen que pegarles para que sientan algo. ¿Quién lo conoce usted del masoquismo? El sadomasoquismo. Y estuvimos en el ministerio, yo me gozaba de Señor, por favor. Y de repente ya no vino. Y le hablé por teléfono a su casa y me dijo, ¿sabe qué? Y me lo dijo llorando. Le agradezco mucho que haya tenido tiempo con su tiempo conmigo, que me haya dado tiempo. Pero mi mamá ya se enteró y me dijo que así me quiere en lugar de que yo sea evangélico. Mejor te prefiero así que evangélico. Y usted lo sabe que así dice mucha gente. ¿No? Te vuelves evangélico y te empiezan a abandonar. Y a ti no te gusta estar abandonada y abandonada. Y te pones a cantar, ¿qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Que no te abandone Cristo, iglesia, porque entonces ibas a gritar y por la eternidad. Porque Él está trabajando, pero Él tiene un tiempo de gracia para con tu vida. Tiene un tiempo de gracia y se va a acabar esa gracia. Y qué preocupante es para los que predicamos la palabra. Que no haya uno trabajado en vano, le dice uno al Señor. Señor, que no haya yo trabajado en vano. ¿Qué nos pasó si el cristianismo se inició con vida abundante? Miren nada más, Hechos 2, por favor. Hechos capítulo 2. Esa es una respuesta que yo he estado buscando. He estado buscando una respuesta para mí mismo y para platicárselas a ustedes y a ustedes. Porque yo veo una iglesia poderosa, una iglesia que la respetaban todos. Ahora, ¿quién respeta a los evangélicos? Andamos pidiendo agua donde no hay agua. Hay cemento para poner tu congregación, tu edificio. Pero el agua abundante la da Cristo. Venid a mí, el que tenga sed, venga a mí, beba, dijo el Señor. Ya tiene usted Hechos capítulo 2, versículos del 40 al 47. Dice, y con otras muchas palabras, ese es el primer sermón de Pedro después de haber sido ungido por el Espíritu Santo. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, escuche, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Cuándo has escuchado un sermón en una congregación que les diga, necesitamos con nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, ser salvos de esta perversa generación? Porque así califica Dios a los que no son cristianos. No soy yo, es la Biblia. ¿No ha visto usted tíos que violan a sus sobrinos? Aún abuelos que violan a sus nietas. Es una perversidad que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Hasta que viene Cristo a nosotros, empezamos a tener temor y vergüenza de lo que fuimos, de lo que hicimos, y empezamos una vida en Cristo Jesús diferente, una vida abundante. Y es lo que se predicó en un principio: ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjense, en un sermón poderoso. Ahora ya no, ahora hay que ponerles danza y música y luego llamarlos para que... No, hermano. Hemos tergiversado lo que tiene que hacer el Espíritu Santo. Les hemos hecho muy fácil el cristianismo entre comillas. Versículo 42, luego de ser nacidos y perseveraban. Después de nacer hay que perseverar. El que persevera hasta el fin, ¿qué va a hacer? Salvo, dice la palabra. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense, ayer cuántos venimos a la oración, ya tenemos rato que venimos poquitos. Pero pues el Señor no quiere muchos, Él con pocos hace muchas cosas. Versículo 43, ¿y qué fue lo que vino a toda persona con aquella iglesia? ¿Qué fue lo que vino? Véanlo.
y sobrevino temor a toda persona. ¿Qué cosas estaban viendo? Los cristianos de ahora, yo creo que no provocamos risa y no provocamos temor. Lo sigue. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 47. 46 dice: y perseverando unánimes cada viernes y cada domingo en el templo, así dice, ¿verdad? Cada día. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. Eso es lo único bonito, comemos juntos con alegría, eso que ni qué, ¿verdad? Y sencillez de corazón, versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Dios le daba gracia a esa iglesia con los del pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Es el Señor o los evangelistas? ¿Ah? Ahora tenemos evangelistas que dicen: ven por tu milagro. Una iglesia que ora es otra cosa. Una iglesia que no tiene oración no funciona para nada, en lo absoluto. Hechos 5. ¿Se acuerdan ustedes de Hechos 5? ¿Qué fue lo que pasó ahí? En la iglesia, en sus inicios. Ahora parece que le hacemos un favor al Señor o al pastor viniendo a congregar. Sí, Hechos 5 del 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Cuando usted miente, ¿a quién está usted mintiendo? ¿Y si se da cuenta? Qué bueno. ¿Usted también se da cuenta que cuando miente, le está usted mintiendo a Dios? ¿Y sigue usted diciendo mentiras? ¿O ya no las dice? Piénsenlo, porque los mentirosos no van a entrar en el reino de los cielos. Este es el Evangelio, es muy delicado. Y tú y yo traemos mentira en nuestra naturaleza caída. Y pensamos que vamos a ir al cielo. Por favor, amados. Bendito sea Dios. Reteniéndola no se te quedaba a ti. O sea, ¿para qué prometes algo a Dios que sabes que no lo vas a hacer completo? No prometas nada a Dios, dice Eclesiastés. A mí no me prometas nada, nada más obedece lo que yo digo. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, le vino un infarto cardíaco. ¡Paz! Murió. Lo mató Dios. Así estaba la iglesia en su inicio. Había temor en los congregantes. Ahora ya no hay temor. Ahora ya no hay temor. Y a veces pienso y le pregunto al Señor: Señor, tu palabra ciertamente dice que cuando 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú estás. Ahí donde nos reunimos somos más de 50. Ahí estás tú, Señor. ¿Qué pasa entonces, Señor, con aquellos que traen todavía una vida torcida? Se está predicando cosas que no les entran, Señor. Haz tú la obra porque yo no puedo. Bendito sea Dios. Y fíjese cómo eran los jóvenes de esa iglesia. A mí me impacta. Versículo 6. Y levantándose los jóvenes empezaron a cantar y a danzar y a gritar: aleluya, gloria a Dios. ¿Verdad? Así dice. ¿Cómo dice? Qué jóvenes tenían ahí, ¿verdad? Pero también qué líderes, qué pastores tenían. Ahí están las fallas. En el liderazgo, en los que sirven una iglesia y le servimos como se nos da la gana, y cuando queremos le servimos de a nuestra manera. Mejor dejemos de hacerlo. Por favor.
¿Sí? Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Y ahí sigue, y el versículo dice: y al instante ahí está cayendo Zafira. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta. Y dijeron: otra vez vamos a ir a enterrar. Ya nos cansamos. ¿Qué dijeron los jóvenes? ¿Qué hicieron? ¿Cómo están ustedes, jovencitos, ahora? ¿Algunos de ustedes se agarran los pies aquí a ayudar para hacer el aseo? No, pues eso que no hagan las hermanas que ya están grandes. Nosotros, ¿qué? Si ni en mi casa, ¿verdad? Esos eran los jóvenes cristianos. No eran jóvenes musicales, eran jóvenes que no se espantaban porque sabían que el Dios de verdad en su santidad mata. ¿Te imaginas aquí? No sé cómo suban. Yo se lo he dicho a mi hijo: ojalá que subas bien para que Dios no te acabe. Y se los digo a los que suben aquí y a las que están con los panderos y las banderas, porque estamos acercándonos juntamente con los que están al frente para llevarlos a la alabanza y adoración a Dios. ¿Sí? Escuché hace mucho: es que yo quiero que mi niña esté con los panderos para que se entretenga. Y así hay en muchos lugares. Cuando agarras un pandero, pues tienes que hacer las cosas bien o no, tienes que practicar. Para hacer las cosas bien, a Dios, si no, mejor no los hagas. No es nada más de que quieras servirle al Señor, porque no es de quien quiere ni de quien corre, sino que Dios tiene misericordia. El servicio a Dios es por pura misericordia del Señor. De veras, amados. Esto es la iglesia. Fíjense qué más podemos leer. Hechos 17. Hechos 17. Versículos del 1 al 6, dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue por ellos y por 3 días de reposo, 3 sábados fue a predicarles y a discutir con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía: Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo, y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, ahí están, los que decían que eran el pueblo de Dios, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotando la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Versículo 6: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también ya están en Saltillo. Aleluya. ¿Será? Ahora es al revés. Estos que el mundo trastornó, ahora ya no trastornamos nosotros al mundo, sino el mundo entró a la iglesia para trastornarnos. Algunos porque no entienden la palabra. ¿Qué clamor? Aquí están estos que trastornan al mundo. Pues, llegas a una reunión ahí con tu familia y conversas: ay, cayó el chahuistle, ahorita nos va a empezar a hablar de Cristo. Y qué bueno que te digan así: chahuistle. No, chahuistle. Ya vino el aguafiestas, mamá. Mira, mi hermana siempre quiere que Cristo.
ya sé. Síguele. Trastorna a tu familia. ¿Podrás? Todo lo puedo en Cristo, dice Pablo, que me fortalece. Bendito sea Dios. ¿Ustedes quieren ser de los trastornadores? ¿Quieren ser? ¿Por qué se quedaron mudos aquí? Pues díganle, Señor, yo quiero ser de esos que trastornan con tu evangelio a la gente que lo rodea. No le hace que me agarren la pedrada, Señor. No le hace que me metan a la cárcel, Señor. Tú eres mi abogado, dice la palabra del Señor. Trastornar al mundo. Y es tiempo de que despiertes, iglesia, de tus comodidades. Aquí dentro todos somos cristianos, afuera, claro. Es una implosión hacia adentro y debe de ser una explosión hacia afuera. Cada uno de ustedes debe de ser una dinamita donde se encuentra, porque el evangelio es fuego, explota, o trae convicción o trae enojo, no hay términos medios. Estos cristianos estaban firmemente consagrados a su Señor Jesucristo. Sabían que su resurrección era un hecho empírico, es decir, lo experimentaron, lo vieron. Los seguidores de Cristo sabían que no adoraban a un carpintero judío muerto. A lo mejor usted piensa eso. Sí. Este conocimiento les dio valor y la resistencia de que sabían quién había muerto por ellos, quién los había llamado. Les dio valor. ¿Qué cosa dijo Pablo a Timoteo? Timoteo, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Las terribles persecuciones que tuvieron. Vea la historia, se pone usted a llorar. Cómo los quemaban, cómo los echaban a los leones y no iban gritando, iban adorando al Señor. ¿Sí? El Espíritu Santo los fortalecía. Y moría un cristiano y 9 se convertían. Eso es impactante y eso va a venir, se los aseguro. Porque nos van a sacar de la comunidad a los hijos de Dios, que andamos perdiendo el tiempo en otras cosas. Durante 3 siglos se opusieron ferozmente a ellos y a su existencia y no pudieron acabar con el cristianismo. ¿Por qué? Porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Usted muere, pero dice la Biblia que sus obras siguen adelante. Usted le dejó el evangelio a sus hijos, y si tuvo nietos, a sus nietos. Ellos siguen llevando el evangelio. Sus obras siguen, dice el libro de Apocalipsis. ¿Ya se cansaron? Ya voy a terminar. Tuvieron una clase de actos de una barbarie tremenda. Todavía en la Santa Inquisición, que no tuvo nada de santa allá en España. De ahí corrieron los judíos de España, todos los judíos, y se quedaron con todas las cosas. Torturas, persecuciones, muerte. En el siglo III después de Cristo, fíjense, ahí empieza la falla. Cuando el cristianismo fue reconocido como religión oficial del Imperio Romano, que eran varias naciones, eran 10 naciones, el emperador Constantino, quien dio la orden, escogió una nueva capital en donde construyó su sede de autoridad. Esta nueva capital se le llamó Constantinopla, o la Nueva Roma. En el año 324 después de Cristo, en ese tiempo,
ya se había iniciado lo que la iglesia de Roma tituló la sucesión apostólica en el año 324, no como ellos dicen que desde un principio, no. En el año 324 se inició lo que Roma tituló la sucesión apostólica. ¿Qué dice esa sucesión apostólica? El clero romano dice que ellos vienen de una línea ininterrumpida de los mismos apóstoles, y no es cierto, ¿sí? Y que tenían la misma unción que Cristo les había dado. Por eso el Papa es representante de Pedro. Había sido de Pedro el ermitaño, el que empezó las cruzadas. Un Papa el que empezó las cruzadas, la guerra por la Tierra Santa. Fue este periodo donde se empezó a gestar el inicio del papado. El periodo de la iglesia de Pérgamo, 313 al 606. Apocalipsis 2, la iglesia de Pérgamo. ¿Qué significa Pérgamo? Casada con el gobierno. Casada con el gobierno. Les dije Apocalipsis 2, versículos del 12 al 14. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ángel significa el pastor de la iglesia, el mensajero. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. ¿Dónde está el trono de Satanás? Aquí en la tierra. Entiéndanlo. Aquí en la tierra. Por eso el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Santiago 4, versículo 4. Primero de Juan capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Dónde está el trono de Satanás? En la tierra. Todo lo que no es iglesia verdadera, ahí está asentado el trono del diablo. El que tiene la espada aguda de 2 filos tiene esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La doctrina de Balaam dentro de la iglesia. ¿Sí? A comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cómete los tamales que le ofrecieron de la levantada, no te preocupes, hombre. Haz una oración y ya. No, cuidado. La doctrina de Balaam, ¿qué cosa fue? Hizo que el pueblo de Dios fornicara. Y cayeron 22,000 jóvenes en aquel tiempo que fornicaron. Ahora ya vemos que no cae ninguno. ¿Por qué será? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Segundo de Pedro lo dice. Ya el que se pierde es porque realmente neció mucho y no quiso nada con Dios. Hace rato dijeron nada, ¿no? El día que usted se dé cuenta qué horrible es para Dios el pecado que tuvo que enviar a su Hijo, en ese tiempo usted va a dejar de pecar. Enemigos de Dios fuimos todos. La doctrina de Balaam, que desviaron al pueblo de la verdad. Y los dirigentes de esa iglesia llamada en Apocalipsis, la iglesia de Pérgamo, esta palabra significa casamiento o compromiso con el gobierno. La iglesia dejó de buscar las almas para ambicionar el poder del mundo. Usted sabe que el Vaticano es un estado, no es una iglesia. Tiene embajadas de muchos lugares. Esa iglesia empezó a recibir a gobernadores incrédulos de las otras naciones. ¿Sí? Fueron aceptados como miembros de la iglesia sin experimentar el nuevo nacimiento.
Hay muchos que no han experimentado el nuevo nacimiento y se reúnen en múltiples congregaciones. ¿Por sus frutos qué? ¿Cómo está tu vida? Tú puedes determinar conforme a la palabra si has nacido de nuevo. Porque hay un temor, no eres perfecta ni perfecto, pero hay un temor en tu corazón de ofender a Dios y a tu prójimo. Lo recibieron sin haberse convertido y se inició el culto en la iglesia a otros dioses. ¿Qué cosa se llama? El sincretismo religioso. Es decir, armonizaron las creencias de aquellos gobernadores con la creencia de los cristianos. Por eso metieron imágenes a San Martín de Porres, al dios de la guerra Marte, le pusieron San Martín. Y así sucesivamente. Yo tengo la historia. Por eso los oftalmólogos, ¿usted sabe cuál es la santa de los oftalmólogos? Es Santa Lucía. Ya después yo entendí cuando me entraba aquí algo, mi mamá me agarraba el párpado, me lo jalaba, por eso lo tengo caído, ¿no? Decía, Santa Lucía, quítale esta porquería. ¿Mm? Sí, de veras. Se metieron las religiones. ¿Cuál era su imagen favorita? San Goloteo le gustaba bailar. ¿Sí? Porque usted tenía un Dios favorito, pregunto, ¿estoy equivocado o no? Menos discípulos nunca conocieron, nunca pisaron, así se pisaron la iglesia romana. Ya se les olvidó, ¿verdad? Muy bueno. Entonces, posteriormente el Imperio Romano y la iglesia se organizaron y esa iglesia siguió los patrones, la iglesia siguió los patrones que le marcaba el Estado. Y así hay muchos evangélicos que siguen lo que les marca el Estado. No es nuevo. Y entonces empezaron a llamarle al obispo, le empezaron a llamar papa. Y no busque Mateo 23:9, dijo el Señor, no llaméis a nadie que Padre, porque solamente hay un Padre en los cielos. Pero los fariseos religiosos reclamaban para ellos un respeto abundante más que el respeto que debían de manifestar a sus padres biológicos. Bendito Dios. La iglesia de Roma surgió entonces en el siglo IV. Y hay una excelente documentación que yo la tengo. He estado buscando y tengo muchas cosas que he podido conseguir de la iglesia evangélica desde su inicio. La iglesia de Cristo nunca dejó de existir. Roma ha dicho que a partir de la Reforma es cuando se reinició con los protestantes un cristianismo. Dicen, no es cierto, la iglesia de Cristo nunca dejó de existir. La Reforma es una parte con Martín Lutero, Calvino, Savonarola, pero siempre hubo cristianos. El escritor Tertuliano, quien vivió en el siglo II después de Cristo, afirmaba que en su época ya existían cristianos en las dos grandes islas del norte de Europa, que es Inglaterra, Gales y Escocia. Allá había cristianos y se les llamaban los bretones, por eso es Gran Bretaña, bretones le decían a esos cristianos. ¿Sí? Ellos se organizaron en colonias y estudiaban la Biblia, la palabra del Señor. Si les interesa eso, está bien, si no, hermanos, somos libres. En el año 596 después de Cristo, el obispo de Roma, Gregorio Magno, mandó al país de Gales a 30 monjes italianos a decirles a los bretones que se sometieran a la jerarquía papal, a la jerarquía romana, a tratar de convencerlos
Pero ellos dijeron que no, porque ellos consideraban que había una cabeza de la iglesia de Cristo, y era Cristo mismo, no un hombre. Pero estos tuvieron éxito con un rey sajón llamado Etelberto, quien se convirtió al papa, o sea, se convirtió en un hombre, no quiso nada con Cristo. Y esos monjes italianos persuadieron a este hombre a que enviase su ejército contra aquellos cristianos rebeldes. Y en una sola expedición, ese ejército mató 3,000 cristianos bretones. En una sola expedición. Pero nunca ha cesado la verdadera iglesia. Jamás. Jamás. Porque la iglesia, la verdadera iglesia, recibió vida y vida abundante. Y no de abajo, sino de arriba. ¿Cómo está tu vida en ese aspecto? ¿Qué evangelio escuchaste? ¿Qué evangelio te dijeron a ti cuando llegaste supuestamente al conocimiento de Cristo? ¿Qué significa para ti Cristo? ¿Significa el todo? ¿Eres todo para mí, Señor? Contigo estoy completo, Señor, no necesito nada, como está escrito en Filipenses. Tú eres mi pastor y nada me faltará, Señor. Aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den fruto, aunque no haya vacas de corral en los corrales, aunque yo no tenga nada que comer, Señor, con todo me voy a gozar contigo. ¿Ese es tu cristianismo? Gloria a Dios, porque es el verdadero. El otro es una imitación del diablo. Bendito sea Dios. Esos 3,000 cristianos buscaban cumplir la voluntad del Todopoderoso. Cuando quemaron en la Santa Inquisición a los cristianos que les decían herejes, no les interesaba que les dijeran herejes. En lo absoluto les interesaba solamente que Cristo fuese glorificado en sus vidas. Y gracias a Dios que hemos tenido de esos héroes desde hace 2000 años a la fecha, que han dado su vida por Cristo y porque la gente escucha el Evangelio. Los han encarcelado como en Chiapas, los han matado, les han quitado sus propiedades en este país, pero siguen hacia adelante. Son aquellos que cantan un canto que solamente suena así: no daré mi vida a nadie más que a ti, no daré mi canto a nadie más que a ti, decimos. Son gentes que los cantos se han hecho una realidad en su vida. No son cristianos de mentiritas. Ese es el conflicto con nuestros hijos. ¿Qué cosa vieron nuestros hijos en la casa? ¿Qué cosa vieron? Padres así como tuvo Abraham e Isaac. ¿Qué cosa vio Isaac en su padre? Que aun cuando lo ató y teniendo más de 30 años, no aventó a su padre, sino tenía la misma fe que el padre Isaac. Porque algo veía en Abraham, que a donde llegaba su padre, levantaba un altar a Dios. Si tus hijos andan mal, tal vez no sea por culpa de ellos, sino por tu falso testimonio como cristiano, como cristiano. Y debes de reconocerlo. No te enojes conmigo. Reconócelo y Dios va a enderezar las veredas de tus hijos. Es lo que nos cuesta mucho trabajo reconocer que estamos equivocados y nos disgusta que nos digan las cosas, nos enoja. No lo hago porque te enojes, pero si te enojas, pues enójate conmigo o enójate con Dios. ¿Qué cosa está viendo la gente aquí alrededor de nosotros como cristianos? Lucas 9, termino con esto.
Como decía el pastor Ian Macala, que ya está muy grave, ya está para morir el pastor. Dios, él decía que allá en Inglaterra estaban cantando ese canto de Poderoso Dios. Aquí lo cantaron, ¿no? Poderoso Dios. ¿Sí lo escucharon? Dice, y empezó una mujer a reírse y a carcajearse, y él se acercó con otros ayudantes ahí de la iglesia, y se acercaron y le empezaron a ver y le preguntaron, ¿por qué te ríes? Y escucharon una voz de hombre: me río de los cristianos que dicen que poderoso Dios y no lo creen. Un demonio diciéndoles a toda esa congregación, dijo ella, le canta poderoso Dios y no lo cree. Yo les hago la pregunta: ¿usted cree que Dios es poderoso? Fíjense bien lo que les estoy diciendo, porque el creer que Dios todo lo puede, voy a dejar de hacer yo las cosas como a mí me parecen para hacer las cosas como Dios manda y experimentar el poder de Dios. ¿Lo expliqué o los confundí? Fíjese bien lo que le cantamos. Y ojalá que no sean los demonios riéndose aquí. Levanto mis manos, etc. Soy muy bonita, a mí me gustan los cantos, pero al que le deben de gustar a quién es, para que sea una realidad. Cantad con inteligencia, dice el Salmo. Lucas, ¿qué les dijo? 9 versículos del 23 al 26, con eso termino. Dios de mi vida. Y decía a todos, escúchenlo, a todos, si alguno, no nada más a sus apóstoles, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde? Así, fíjate, te puedes destruir y perderte a ti misma, a ti mismo. Léelo con claridad. Tus propias decisiones, si no están en la palabra, te destruyen a ti misma, a ti mismo. Léalo, por favor. ¿Sí? Y luego el versículo 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y de los santos ángeles. Que no se avergüence el Señor de nosotros cuando estemos en ese tiempo, ¿verdad? Y le vayamos a decir: Señor, pues en tu nombre oraba yo por los enfermos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ojalá que les sirva de algo lo que Dios les trajo en este cargo. Póngase de pie, por favor. Usted tiene que ser muerta y muerto con la palabra. Así dice la palabra: crucificados con Cristo. Tiene que ser muerto para que la vida nueva fluya y andemos en el Espíritu, no satisfaciendo las obras de la carne. Dios tiene poder. Si hay algo en tu vida que sabes, o en tu familia que sabes que tiene que ser enderezado, Él lo quiere hacer, pero tienes tú que doblegarte. Tienes que doblegarte. Hace rato decía Sara, ¿no? Busqué uno que hiciera vallado, para no destruir la ciudad, y no lo halló, y destruyeron Jerusalén. Uno en tu casa, uno que haga vallado, que sea obediente a las cosas de Dios, y no va a ser destruida tu familia. Dios la va a interesar. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, por tu paciencia, por tu amor, por tu benevolencia para con esta congregación, Señor. Por favor, Dios, ayúdanos a llegar al final, Señor. Desbarata todo lo que tú sabes que nos sirve y que nosotros pensamos que sí, Señor. Padre bendito, toda apreciación personal de que cómo vivimos para ti, porque tú eres quien calificas nuestra vida, Señor. Y nuestra vida, Señor, la tenemos que vivir como tú, Señor. Sed imitadores de Cristo, como yo soy
de mí como yo soy de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Y adelante nos dejó dicho también en Efesios, ser imitadores de Dios como hijos amados. Espíritu Santo, esa obra solamente tú la puedes hacer, Señor. Que puedas ver aquí en esta tarde corazones dispuestos, Señor, a decirte, aquí estoy, heme aquí, Señor. Ayúdame a aprender a negarme a mí mismo, a las cosas que luego quiero hacer y que me parecen lícitas, pero que me hacen perder el tiempo, Señor. Ayúdame, por favor. Ayúdame a tomar mi cruz, Señor, todos los días y a seguir tus pisadas, Padre. Que podamos, Señor Dios, en mi vida ser de esos que alborotan con tu evangelio del lugar donde nos desenvolvemos, Padre. Ayúdanos, Padre. Por favor, Dios mío. Ayúdanos a que, Señor, nuestra familia sea enderezada en el nombre de Jesucristo, Padre. Y vayamos todos con el pleno conocimiento de que si hoy morimos, estaremos contigo. Sí, Señor, por favor, Señor, que si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos, Padre. Gracias por este tiempo. Vamos a salir de aquí con tu presencia, Padre, que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Los anuncios, Dios les bendiga, por favor.